Bueno, pues hola Guillermo, te agradecemos mucho estar aquí, en este caso para la presentación un poco en exclusiva, junto con varios otros diarios, antes de que se presente de forma oficial, de tu libro Ernst Junger y la tradición sapiencial en la crisis del mundo moderno. Ujú. Perdón con el título, pero Nada, muchas gracias. Muy zetas largo, muy y largo. eses. Es un libro muy largo para un libro muy corto, ¿no? Pues nada, hoy un gusto estar aquí con vosotros y para empezar recordar que el 29 de mayo lo presentamos en el Espacio Ardemans a las 7:30 de la tarde. Ya ¿Dónde está es? Para matizar calle la dirección. Ardemans número 66 con Raúl, que es un gran experto Raúl Andrés Pérez, un gran experto en la obra de Junger. Y bueno, pues un poco la idea del libro es volver a poner a Junger en el candelero, aprovechando que estuvo muy de moda en España en los años 70 y que en los últimos años se ha estado reeditando su obra y lo consideramos pues uno de los autores fundamentales para entender esta época. Vale, pues me ajusto a sazón de lo que acabas de decir. Junger es actualmente, o al menos no parece un filósofo muy mainstream, igual que hay otros que sí que parece que están como debajo de las piedras, ¿no? Pues Foucault, todos estos. Junger, por otra parte, ha tenido, a mi modo de ver, o vamos, según lo que se puede ver, un enorme peso durante el siglo pasado, una grandísima relevancia que parece que actualmente, como bien dices, lo vais a intentar retraer, volver a llevarlo a la palestra. Entonces, quiero preguntarte, Junger, ¿por qué? ¿Por qué un libro sobre Junger? ¿Por qué es necesario recuperar a Junger? Uno va haciendo una obra, al final este ya es el cuarto libro, y el último, que por eso lo quería traer, se titulaba Los deicidas, y bebía mucho de la obra de Nietzsche, ¿no? Esa famosa idea de que hemos matado a Dios, que no significa exactamente que Dios no exista, sino algo distinto, sino todo lo contrario, ¿no? Podríamos decir. Y entonces, después de terminar este libro, mucho más extenso, mucho más denso, mucho más... Quería hacer todo lo contrario, un libro concreto, centrarme únicamente en una figura. Y para mí Junger, si tiene una particularidad, es que cierra lo que Nietzsche empezó. Es decir, donde Nietzsche perdió la cordura, Junger empezó a tomar pie en la época en la que vivía, ¿no? Precisamente porque Nietzsche al final de su vida, en Turín es donde ve cómo se azota un caballo y ante esta imagen él pierde totalmente la cordura, enmudece entre 10 años y muere en este estado febril, precisamente porque el abismo le había mirado muy adentro. Junger, en la Primera Guerra Mundial, muy joven, mira directamente al abismo y a partir de ahí empieza su obra. Y para mí, a día de hoy, estamos atrapados entre esas dos fuerzas aparentemente opuestas, una que es la del abismo y otra que es la de partir a partir de la renovación del ciclo. Y creo que precisamente Junger es el epítome perfecto de estas dos tendencias, ¿no? Justo sobre esto también iba la siguiente pregunta, y es el Junger soldado, ¿no? La filosofía de Junger, que ya te preguntaré ahora por ella para que me la especifiques más, parte muy necesariamente, al menos como afirmas en tu libro y en varios de los artículos publicados también en este diario, que la experiencia de Junger como soldado, esa cercanía a la muerte, esa visión, ¿no? del mundo civilizado en aquel momento destruyéndose entre sí, le genera una serie de pensamientos que desembocan en su filosofía. Me gustaría que me explicases un poco cómo era ese Junger soldado y qué son las conclusiones que saca ese Junger soldado. Bueno, ese Junger soldado, mucho antes de que empezara la Primera Guerra Mundial, ya escapa de su familia para apuntarse en la Legión extranjera. Luego, obviamente, estalla la Primera Guerra Mundial y él es llamado a filas, donde se convierte en un héroe de guerra, teniente del ejército alemán en Francia, recibe 6 disparos, uno de ellos en la cabeza, recibe numerosas condecoraciones, entre otras la Cruz de Hierro, que es la más importante, y se convierte en un héroe, con todas las letras, ¿no? Que no teme a la muerte, que va al encuentro de los disparos en vez de guarecerse y que ve precisamente en esa entrada en Francia, en Combray, que describe en Tempestades de Acero, él ve todo el mundo burgués, finisecular, que podemos identificar en la obra de Marcel Proust, por ejemplo, en aquella época, gran literato de la época, lo ve en llamas y lo celebra. Lo que para muchos, al estilo de Stefan Zweig, con es esa un poco idea, la muerte de la civilización, la muerte del mundo el de pesimismo. ayer. Para Sí. Junger es, de nuevo, el punto de partida de su obra y hay que celebrar ese fuego purificador, ¿no? El fuego y la purificación comparten en griego raíz etimológica porque precisamente es el comienzo del inicio de un nuevo ciclo. Nosotros todavía estamos atrapados en ese tiempo en el que, como decía Gramsci o Jules Senard, los dioses viejos han muerto y los nuevos no han nacido, pero Junger ya se puso cara a cara con esos dioses y nos alertó contra aquello que aparecería
en la fase final de ese estadio, que son los titanes, ¿no? Los titanes venideros, que es lo que actualmente estamos viviendo, ¿no? Entonces, para arrojar un poco de luz sobre esta época titánica, yo quería fijarme en los dioses, que al final es aquello a lo que sale Junger, ¿no? A su encuentro. Matízame eso de los titanes venideros. Claro, vivimos una realidad puramente titánica que va más allá de la realidad fáustica. La realidad fáustica, hay que hablar de Oswald Spengler, Carl Gustav Jung y otros tantos autores que consideraban que el Fausto de Goethe, ese gran libro de la gnosis alemana, es un libro iniciático. Bueno, pues más allá de lo fáustico, de ese desnivel prometeico, de robarle el fuego sagrado a los dioses para dárselo a los hombres, está lo titánico. Los titanes fueron derrotados por los dioses, pero hubo una época en la que reinaron, antes de que los dioses volvieran a imponer el orden, ¿no? Y esos titanes no son más que las fuerzas bajas de la creación, que son más poderosas que los humanos, pero no son divinas, sino todo lo contrario, de nuevo, y eso es precisamente la época en la que estamos, ¿no? Para aterrizar un poco lo que me acabas de decir, con esas ideas, con esos pasos, te refieres, interpreto en el libro, vamos, por varios de los puntos, el materialismo salvaje, la modernidad, la destrucción de los elementos perennes, si se quiere decir, o sapienciales, como muy bien dices aquí, a eso te estás refiriendo, ¿no? Claro, Junger al final identifica dos grandes enemigos, que son técnica y nihilismo. La técnica al final es un mal que hay que aceptar, en cierto sentido. Es decir, ya no se puede volver a vivir como un Amis o volver a la edad de piedra, eso es absurdo. Por eso él inventa en los años 30, a partir de su experiencia de la primera gran guerra mundial, de la primera gran guerra tecnificada, él inventa la idea del trabajador. El trabajador es aquel que es capaz de someter a la técnica bajo un designio humano, al contrario de lo que estamos viviendo hoy en día, que es como lo humano es sometido por lo técnico. Y el problema de esta actitud reside precisamente en el nihilismo, en cancelar toda idea trascendente en el mundo moderno, toda idea trascendente en la vida, toda otra realidad. Y Junger no está hablando de una creencia, Junger no es una apologeta de la fe, ni se le puede considerar un estandarte de la fe, porque Junger no hablaba de algo ideal, Junger hablaba de algo real, suprarreal, podríamos decir, que él vio y a lo que él viajó precisamente en la Primera Guerra Mundial, que es ese otro lado que es lo verdaderamente fundamental, la vertical de la existencia humana. Hay un punto que me resulta interesante, que si mal no recuerdo, por consultarlo de forma explícita, y es aquí en la página 15, que hablas de que Junger pretende custodiar la idea de un realismo heroico y que busca una libertad nueva para un tiempo nuevo con una aristocracia meritocrática. Ahora te voy a pedir que me lo expliques bien, pero antes de eso, no sé, bueno, por lo que hablo contigo fuera de cámaras, sé que sí, pero igualmente voy a hacerte la pregunta, que es, ¿no te recuerda un poco, o al menos no sé si necesariamente Junger, del cual soy un completo profano, o al menos tu forma de explicarlo, ¿no te recuerda un poco a ciertas corrientes novel droiters que hablan de la construcción de ese héroe mítico social que reconstruye la sociedad en base a nuevos valores? Explícame un poco. Bueno, tú eres especialista en Alain de Benoit y Alain de Benoit conoció directamente a Junger, lo introdujo en Francia y lo considera una de sus grandes fuentes. Hay diferencias profundas, como la cuestión del neopaganismo, etcétera, que aunque hay una parte de ello que sí que es cierto en Junger, Junger al final de sus días se convirtió al catolicismo, pero obviamente es un autor fundamental para la nueva derecha, empezando por Dominique Venner, que a mí es el autor que más me interesa de la nueva derecha, que literalmente calcó en sus inicios la vida de Junger. Es decir, Dominique Venner se va de su familia y se apunta al ejército siendo muy joven porque ha leído Tempestades de Acero y quiere imitarle. Y Guillaume Faye, toda la idea que tiene del arqueofuturismo, no es más que seguir tirando de ese hilo del trabajador, ¿no? Bueno, de un nuevo grupo social que utilice la técnica para con los valores más antiguos y los medios más modernos, invertir esta época que nace precisamente de la inversión de un orden sacro, ¿no? Previo. Bueno, no sé si justamente Faye tiene la vida más parecida a Junger debido a sus labores cinematográficas. Bueno, hay que decir que Junger, en sus tomos de diarios, que son verdaderamente extraordinarios, no hace apenas alusiones a su vida amorosa, que era una vida amorosa verdaderamente, o sexual, si se prefiere, a pesar de que tuvo 2 matrimonios, tuvo numerosas relaciones extramatrimoniales, tuvo una vida erótica muy intensa. Anda, pues mira. Cosa que también se puede extender a Heidegger, no se sabía, pero Heidegger también tuvo multitud de amantes,
Jung tuvo también multitud de amantes, entre ellos pacientes femeninos, etcétera, etcétera. Es decir, todas estas personas al final tenían el daimon muy presente en sus vidas, y ese daimon, si debemos ponerle un nombre mítico, es el de Eros, que es el principal de los vínculos humanos, y eso está muy presente en su obra, aunque a veces ellos no lo manifiesten explícitamente. Interesante. También quería hacer luego vamos a seguir con Junger, pero una pequeña análisis del libro. Al leerlo, ¿no? Que me lo he leído ya 2 veces, una y 75%, para poder asegurarme bien. Te lo agradezco, desde La luego. segunda con citas, marcas y bien desarrollado. Hay una cosa que noto en el libro, y es 2 cosas. Una es que tiene una idea narrativa importante, o me parece que en general vas pues eso, intentando dar como no tanto una lógica filosófica en un sentido de un tratado, que no creo que se parezca, sino más eso, como un libro, una narrativa, ¿no? Algo de ir poco a poco conectando las diferentes ideas, relacionándolo muchas veces con la vida personal de Junger o con ciertos sucesos, películas, y que eso también es característico de tu obra. Por otra parte, la utilización de muchas referencias culturales, no sé si pop, no me lo parece, pero sí muy conocidas, innegablemente. Y una cosa que noto es que es un libro característico de un pensador que no de un filósofo. Y me explico en la forma en la que lo quiero decir. Haces una gran labor de análisis de Junger, se colocan numerosas referencias, pero como digo, ¿no crees que a lo mejor le ha podido faltar, o no, a lo mejor no era el objetivo, un análisis algo más profundo en la parte filosófica de Junger? Porque, como digo, tal vez la parte narrativa, entretenida, didáctica, porque Junger no es un hombre sencillo en muchas de las acercamientos que hace. ¿No crees que tal vez convendría realizar un análisis filosófico un poco más duro? Bueno, lo primero, vamos, que te agradezco la atención con la que has leído el libro. Desde luego, la mejor crítica que he recibido así hasta la fecha. Y lo segundo, me parece totalmente acertado, porque no es ni un análisis académico ni filosófico, a pesar de que una de las ideas es la filosofía de Ernst Junger, pero está subsumida en muchas otras cuestiones. Narrativa, en este caso, ¿no? Sobre la crisis del mundo moderno. Claro, sí, muy en contacto con otras figuras de la época, Baudelaire, Walter Benjamin, etcétera, que va haciendo que el libro no se centre solo en la vida de Junger, aunque sí que se dan los rasgos principales y en su obra, pero es que Junger al final no era un filósofo. Entonces, claro, aquí esta crítica viene de Martin Heidegger, que tiene varios textos sobre la obra de Junger, al que elogiaba en muchos puntos, pero al que también lanzaba unos dardos envenenados curiosos. También recibió críticas de Carl Schmitt, sobre todo recibió críticas de ambos en los diarios personales. Heidegger en sus excelentes cuadernos negros y Carl Schmitt en su brillante glosarium, ambos publicados en los últimos años en español, pues le lanzan unas cuantas pullas a Junger, que lo cierto es que en muchos puntos tienen una parte enorme de verdad. Junger nunca fue un filósofo al uso, nunca quiso construir un sistema, era verdaderamente un literato que trabajaba con el mito, trabajaba con el símbolo. De hecho, yo diría que es casi más historiador o pensador de la historia, mitopoéticamente, mitopolíticamente, que verdaderamente un filósofo estructural, ¿no? Y yo he querido escribir un libro jungeriano, aunque a mi manera, sobre Junger, es decir, el estilo quiere ser un poco literario a la manera del de Junger, etcétera, porque para mí Junger, yo llevo ya unos años queriendo escribir, no imitando a Junger, pero sí con una poética jungeriana, que creo que en España muy pocos autores han trabajado, incorporada a mi propia obra y a mi propia forma de ver y hacer las cosas. Y ante todo, lo que quería era un libro en el que en cierto sentido Junger pudiera parecerle que no era malo del todo. Y espero haberlo logrado. Hombre, sí, cuanto menos resulta interesante, y es justo eso lo que te quería decir, que parece un libro de pensador, en el sentido, lanza ¿cómo lo podría definirlo? Un poco a lo Nietzsche, que es un señor de filosofía a martillazos, ¿no? Claro. Pues vas soltando como ideas fuertes, bien justificadas en el sentido, pero sin entrar en la lógica propia de la filosofía. Sí, es que al final son el tipo de autores que a mí más me llaman. Cioran, que tuvo trato con Junger, por ejemplo, Nietzsche, que fue una de las grandes influencias de Junger, Eliade, Mircea Eliade, que tiene también muchos puntos en común. Eran este tipo de aforistas, este tipo de autores de escolios, a la manera de Nicolás Gómez Dávila, que a mí me resulta mucho más interesante que un Kant, que un Hegel, que tantos otros autores
que me parecen primero mucho más densos de leer, mucho más trasnochados, mucho más fallidos en sus sistemas filosóficos y desde luego pues creo que una de las virtudes de Junger que hace que esté mucho más vivo que un Gustavo Bueno o que otra serie de autores más recientes cronológicamente, es que al final los sistemas de estos personajes han acabado desmontándose. La filosofía de la ciencia de Gustavo Bueno da vergüenza ajena, la filosofía de la religión de Gustavo Bueno pues es propia de púberes y además no cita casi a Gonzalo Puente de Ojea, al que se lo roba casi todo, etcétera, etcétera. Mientras que Junger nunca teme esconder las fuentes de las que bebe y lo que hace es dialogar de una manera mucho más viva y me parece que son ideas mucho más vivas. En ese sentido, Junger, como autor literario, sobrepasa con mucho el academicismo, ¿no? Y creo que también por eso vale la pena hablar de Junger antes que de Heidegger, que está secuestrado por la academia, antes que René Guénon, que está secuestrado por la masonería y por ciertos grupúsculos, o incluso antes que Julius Evola, que no deja de estar secuestrado por la extrema derecha. Son todos autores con los que voy dialogando, ¿no? Pero creo que Junger, en ese sentido, cuando se lo intenta encasillar en uno de estos grupos, por sus propias condiciones se evade. Ahí justo es un poco, relacionándolo con otra de las preguntas y una de las ideas claves del libro, podríamos decir, tanto en tu libro como en Junger, según me cuentas, que es, y en la mayoría de grandes pensadores, que el ojo, por así decirlo, el ver, el percibir algo de verdad más allá de un sistema, es lo que también los hace enormemente interesantes, ¿no? Esa capacidad como de detectar el fantasma que recorre los lugares. Y justamente alrededor de eso tienes, en el apartado en el que tratas el concepto de la modernidad, hablas de que existen dos facetas, ¿no? Déjame buscar exactamente la... Sí, la modernidad, ¿no? Sí, la otra mitad, claro. Es como la defines aquí, ¿no? La claro. otra mitad. Bueno, es Baudelaire, al final, Exacto. el que habla de esto. La otra mitad, la artística, la eterna. La eterna, ¿no? Bueno, aquí que justamente se hablaba de arte, pero bueno, sí, la eterna. Podríamos decir que tanto la crítica de... bueno, tanto la exposición de Junger como esta idea de percibir ese elemento puede ser lo que haga a Junger más interesante tal vez que un análisis filosófico puro con el objetivo de crear un sistema, sino responder más a esta idea de encuentro algo, ¿no? Mi ojo me está diciendo que aquí hay algo. Claro, la filosofía es una herramienta, pero al final la filosofía tiene limitaciones inherentes, que son pues sus postulados racionalistas, etcétera, que en cierto momento se topan con algunas grandes verdades. Y no debemos olvidar algo que los antiguos sabían muy bien, es que la filosofía es hija de la teología. Y en ese sentido Junger tiene esa capacidad del teólogo, que es no tener miedo de hablar de la cuestión de la eternidad, pero sin tampoco caer en el dogmatismo, ni caer ya en algunas escuelas trasnochadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, Junger lo que hace precisamente es transitar por lo moderno, transitar por el flujo como un paseante, como un flaneur, y al final desde ahí él siempre tiene la mirada, como en estos cuadros de Caspar David Friedrich, ¿no? En los que hay un ambiente ruinoso, un ambiente de la naturaleza, un ambiente brumoso, y a partir de ahí se permite mirar lo que está más allá, ¿no? Es, de nuevo, volver a una idea de la naturaleza que es mucho más la de Goethe que la de Darwin al final, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, Karl Marx, la primera edición del Capital, de Das Kapital, se la quiere dedicar precisamente a Charles Darwin, no por casualidad, ¿no? Porque es esa visión al final del mundo, etcétera, que en mi opinión es la que nos ha llevado hasta este punto del nihilismo en el que estamos. Junger puede compartir algunos de estos preceptos, pero está más allá de eso porque sus postulados parten de otra idea, que es la de que toda muerte tiene una parte de vida y toda vida conlleva muerte, ¿no? En cierto sentido. El contacto con el no ser, que dices aquí. El ser, el no ser, el flujo, lo que nace, lo que muere, el ritual, ¿no? Los ciclos que se renuevan, los aiones, los eones, que cambian constantemente y que está ahí en el pensamiento alemán, ¿no? Al final Junger es un gran pensador alemán que también cumple con un papel. Heidegger tiene su papel, Carl Schmitt tiene su papel, Carl Schmitt por lo político, Heidegger por lo óntico, por lo ontológico, y Junger al final tiene su propio papel, que de alguna forma para mí es el más importante, porque está en todos estos ámbitos y al mismo tiempo se escapa de todos ellos como autor literario. Al final es autor de alguna de las grandes novelas del siglo XX, como puede ser Eumesville, sobre los acantilados de mármol, incluso Heliópolis, que me parecen, desde el punto de vista literario, obras maestras indiscutibles, ¿no? Y eso también es una particularidad para alguien que era un profundo pensador, ¿no? Y como última pregunta, para ir cerrando y dejar algo entretenido a los lectores también que ver, no es cuestión de desgranárselo todo, quería preguntarte sobre el propio título, que es La crisis del mundo moderno, ¿no? Y Junger.
veo aquí que, bueno, en numerosos momentos, sobre todo en la segunda parte del libro, analizas la posición de Junger sobre estas ideas, sobre la destrucción de esos valores más eternos, y lo contrapones, por ejemplo, aquí en el capítulo de Europa y el dolor con Zweig, ¿no? Lo mencionas en la parte en la que, bueno, Junger, como bien decías antes, no ve ese miedo en la pérdida de los elementos. Quería que me explicases de forma sencilla cómo cree Junger que debemos sobrepasar o superar esa modernidad. Bueno, sobre la cuestión de la crisis del mundo moderno es obviamente por el famoso título de René Guénon, que al final para mí es el libro fundamental para cualquiera que quiera acercarse a la tradición sapiencial. No tanto por lo que va a decir de la tradición sapiencial, aunque sí que hay una defensa de la ciencia sagrada frente a la ciencia profana, etcétera, Bueno, etcétera. Así que no acabó en el sufismo, ¿no? Guénon no acabó el sufismo, pero bueno, por razones puramente biográficas. Su segunda mujer, ya después de enviudar y viviendo él en el Cairo, era musulmana y para casarse con ella tenía que convertirse, ¿no? Dio muchos tumbos, Guénon, y la cuestión aquí es sobre lo de la crisis del mundo moderno, que yo quería defender que Junger es un autor de la tradición sapiencial, ¿no? En ese sentido, al nivel de Julius Evola, al nivel de también Martin Heidegger. Lo que pasa es que con estos otros autores, incluido Heidegger, pues hay una defensa muy, muy consciente. Por ejemplo, Alexander Dugin, antes que citábamos la Nueva Derecha, probablemente es el autor que más ha bebido de la Nueva Derecha francesa y más concretamente de la obra de Benoit para actualizarla con su idea de la cuarta teoría política. Él pone a Martin Heidegger en el epicentro del Dasein como el sujeto del mundo multipolar, ¿no? Del que él está hablando. Entonces yo quería hacer algo análogo de manera mucho más sintética con la obra de Ernest Junger. Para mí, incluso por delante de Martin Heidegger está la obra de Ernest Junger, aunque no se pueda defender de manera tan sistemática, y está ahí precisamente por esto que hablábamos de Zweig, ¿no? Porque Junger tiene una posición aceleracionista frente a lo que podríamos llamar quizás una posición melancólica. Si lo pensamos así, la posición melancólica de Zweig es una posición afeminada. Es una posición típicamente burguesa. Es el lamento por el pasado, por lo que se ha perdido, por mirar hacia atrás y sufrir y demás, ¿no? Y replegarse. En cambio, en la actitud de Junger, que como antes citabas es el realismo heroico, la actitud de un soldado, es que cuando hay una guerra que no transcurre en las trincheras, sino que es una guerra que transcurre en la propia vida civil de los individuos, hay que de nuevo replegarse, pero no es un repliegue afeminado, es un repliegue viril, de no solo resistencia o resiliencia, como diríamos hoy en día, sino algo más, una cierta combatividad aceleracionista, que lo que quiere es que este periodo pase lo más rápido posible. De nada nos sirve conservar las 4 estupideces que todavía hacen a esta vida soportable. Lo que hay que hacer es ir hacia adelante, que todo caiga, que el sistema caiga, que la propia época caiga, para que pueda dar comienzo a aquello que ya está en parte en esta época en el corazón de estos hombres valientes, de estos hombres heroicos, incluido por supuesto Ernest Junger, que para mí es el que no solo con su vida, sino que también lo puso por escrito. Al final Junger, por delante de Guénon, de Heidegger, de Evola, tuvo una vida puramente activa, cosa que estos otros personajes al final eran intelectuales. Evola tuvo la circunstancia de quedarse parapléjico, Heidegger pues no era un hombre especialmente físico, ¿no? Guénon tampoco era un fumador de opio empedernido, entre otras cosas. En cambio, Junger, que tuvo por supuesto una relación muy intensa con las drogas, es el que se interesa por el asunto de los psiconautas, la amistad con Albert Hoffman, etcétera, etcétera. Su libro Acercamientos trata sobre su relación con la droga. Fue un consumidor de todo tipo de sustancias, incluido el LSD, en el que le inició Hoffman, incluida la cocaína, que era bastante frecuente en la primera mitad del siglo XX, en la Primera Guerra Mundial, y era un hombre verdaderamente valiente, que estudiaba desde los insectos, estudiaba hasta cómo afectaban estas drogas a su cuerpo, estudiaba absolutamente todo. Era un hombre dedicado al conocimiento. En ese sentido, es lo más parecido que podemos tener a un griego del siglo V antes de Cristo traído al siglo XX, ¿no? A Junger, ya para cerrar, porque justo me ha gustado lo que has dicho, a Junger se le ha considerado, al menos en un mundo un poco más mainstream, como un autor conservador, un autor identificado en la derecha política. Pero por lo que me estás comentando es tremendamente revolucionario, en la idea de la destrucción de lo anterior y la construcción de algo nuevo. Entonces, se ha equivocado el análisis previo. Junger no era un tipo conservador, como muchas veces se ha dicho.
Bueno, en tu propia pregunta está la respuesta. Junger formó parte del movimiento llamado Revolución Conservadora, con Arthur Moeller van der Broek, Oswald Spengler, Sí. Ernest Niekisch, cada uno de su padre y de su madre, porque cada uno tenía unos preceptos intelectuales muy distintos, ¿no? Y él bebió muy particular, aunque leyó a los dos primeros, muy particularmente tuvo una relación personal con Ernest Niekisch, que murió en los años 60, aunque estuvo a punto de ser ejecutado en el nazismo, como le pasó a Moeller van der Broek o como le pasó a Spengler. Y precisamente por eso él, en ese mundo aparentemente de extrema derecha, aunque tampoco lo sé, porque el nacionalsocialismo era eminentemente socialista, ¿no? Que viene en ese punto de la izquierda y en el punto nacionalista de la derecha, pero él se interesó mucho por la cuestión socialista a través de la obra de Niekisch. Y de hecho, en las críticas que aparecieron en el año 32 de Der Arbeiter, del Trabajador, se le criticó por bueno, pues sus elementos socialistas, etcétera. Todavía a día de hoy hay algún descerebrado que leyendo esta obra dice que Junger era comunista, ¿no? Luego tenemos a gente que dice que era narcolibertario, liberal, por supuesto gente que dice que no, que él siempre fue nacionalsocialista. De nuevo, o sea, Junger escapa a todas esas categorías que son puramente ideológicas y por lo tanto modernas, porque es un pensador de la tradición, porque es un antimoderno, porque es un reaccionario, porque es un literato y por lo tanto un teólogo. Cuando un literato piensa, lo hace teológicamente, lo hace míticamente, lo hace teleológicamente y no lo hace únicamente de forma dialéctica. Y por eso la obra de Junger yo creo que no ha envejecido, como si lo han hecho la de otros pensadores que al final se han quedado enclavados en un tiempo histórico. Incluso el propio Spengler, con todo lo que tiene de avanzado en su crítica a la decadencia del mundo moderno, al final cuando esa decadencia pase y llegue la Edad de Oro, la obra de Spengler será un retrato de un mundo anterior, pero que quedará como eso. En cambio, la obra de Junger no. La obra de Junger tiene elementos para estar siempre viva, porque su realidad es la del símbolo. Y el símbolo nunca perece, el símbolo nunca pasa de moda, el símbolo siempre está en contacto con lo eterno, aunque su aparato material pueda deteriorarse, ¿no? Y en ese sentido es inmarcesible, ¿no? Bueno, pues con esto tan interesante y bonito que has dicho para favorecer la compra del libro y el interés genuino de bueno, toda la gente que nos esté viendo y de que después irá a verte la presentación. Ahora sí que sí, para cerrar, por favor, coloca el libro frente a tu cámara. Tenerlo aquí. Y si nos puedes explicar a qué precio va a salir y dónde se va a poder comprar, sería muy bueno, primero a cámara, por favor, Guillermo. Gracias por esta entrevista. Pues nada, el libro es un libro breve, es un seminario realmente condensado y va a costar 10 euros, cuesta ya 10 euros, va a tener una pequeña rebaja el día de la presentación. Editorial Sequitur, tiene muy buena distribución, entonces lo van a poder conseguir en numerosas librerías. Si lo encargan a su librería de confianza, si lo piden por Amazon, si lo piden en la editorial, les llegará sin ningún tipo de problema y sobre todo quería hacer un libro que se pueda releer una y otra vez y que sea un disparadero, que sea un disparadero para numerosas lecturas, desde toda la literatura del siglo XX, toda la filosofía del siglo XX, las novelas existencialistas, las grandes obras de pensamiento, la propia obra, por supuesto, de Ernest Junger, todo ello, la idea es que esto sea el disparadero para leer o para releer esas obras que para mí son obras que nunca se agotan, que son las obras en las que está el pensamiento del siglo XX y que valen más que cualquier novedad literaria del Byung-Chul Han o Fu Manchu o como se llama este hombre al que le ha dado el premio a Asturias, que verdaderamente no le llega ni la suela del zapato a un autor de la talla de Junger, por más que además escriba en ese alemán paupérrimo en el que se maneja este tipo y otros tantos de su misma catadura, ¿no? Bueno, dicho esto, Guillermo, pues muchísimas gracias por la entrevista y a todo el mundo que nos esté viendo, pues le recomendamos desde esta casa encarecidamente la compra del libro y los que vivan en Madrid o tengan tiempo disponible, pues que asistan a la presentación. Muchas gracias.